Vivimos en un medio o en una cultura donde casi todo funciona por contratos, buenas obras. Si tú pagas, recibes. Si firmas un contrato en cualquier lugar, ya sea teléfono, cable, tienes un beneficio. Si soy buen trabajador, me promueven. Y sin darnos cuenta, quizás esta forma en que vivimos, podemos terminar pensando que Dios funciona de esta manera. Voy a la iglesia, doy mi ofrenda, canto, sirvo en algún ministerio y entonces Dios está obligado a bendecirme. Pero el Salmo 50 tiene algunas enseñanzas para esta mañana para nosotros. En el versículo 9 y 12 añade algo que quizás deba dejarnos un poco en silencio, como dejó al pueblo de Israel. El Señor dice: no necesito tu sacrificio. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. Es decir, nos está diciendo: no necesito lo que hay en tus manos, quiero lo que hay en tu corazón. Entonces sí, si nuestro corazón está entregado al Señor, debemos obedecer y cantemos, reunámonos, ofrendamos, pero que todo salga de un corazón contrito y humillado, como también leímos en el Salmo 51. Y ahí aparece la gran pregunta de este Salmo, la misma pregunta que Dios hizo al pueblo de Israel, la misma pregunta que Jesús hizo siglos después y que nos llega hasta nosotros en el día de hoy. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es la misma pregunta que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana a nosotros. Y voy a hacer una pequeña pausa. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque de esa respuesta depende nuestra adoración en espíritu y en verdad, nuestra obediencia, nuestra oración y aún la manera en que respondemos al Evangelio. Si es una respuesta a lo que el Evangelio reclama de nosotros, es algo emocional o de creer a mi manera. Dios no quiere ocupar un lugar en tu agenda ni la mía. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Dios no quiere ocupar, ser una parte en nuestra agenda, sino quiere ser el primer lugar en tu corazón. Y el corazón siempre termina. ¿Dónde va a terminar el corazón? Donde esté tu tesoro. Ahí decía Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, otra pregunta que debemos hacernos: ¿dónde está tu tesoro? Este salmo de Asaf describe como un tribunal donde Dios es el juez. Llama al cielo y a la tierra como testigo. El acusado es Israel. Qué interesante que el acusado no es los no creyentes, es el pueblo creyente quien se llama a cuenta, como en 2 de Crónicas 7:14. Ay, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Tenemos una responsabilidad nosotros de vivir la vida cristiana como Dios quiere que viva, para ser testimonio y luz en medio de este mundo. A veces vemos los problemas, pero ¿dónde hemos estado nosotros? Como luz y sal en este mundo. Y no tanto criticando los problemas que hay en el mundo, sino nosotros siendo ejemplos en medio de este mundo, en medio de la cultura. Y no haciendo amigos del mundo nosotros, contaminándonos con el mundo. Viviendo como no creyentes. Dios comienza juzgando a su propio pueblo. Hoy, como pueblo de Dios reunido, meditemos en lo que nos quiere decir el Señor. Porque habían conservado la religión, pero habían perdido el corazón para con Dios. Cuidado, no nos convirtamos, porque el hombre es dado a la religión. Puede tener mucha religión, pero un corazón no dispuesto a servir a Dios, ni entregarse a Dios, ni humillarse delante de Dios. Porque es más fácil la religión que una entrega sincera al Señor. El problema de Israel, y puede que sea el de muchos hoy, no era la falta de sacrificio, de hacer obras. El problema era que Dios había dejado de ser su tesoro. Hermano, y cuando Dios deja de ser nuestro tesoro, tenemos muchos tesoros antes que Dios, el corazón inevitablemente comienza a alejarse de Dios.
comienza a priorizar los tesoros que tenemos, porque Dios no es nuestro primer tesoro. Entonces seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos cantando, seguimos sirviendo, y aquellos que creen a su manera y que quizás creen en Dios a su manera, pues pueden hasta hacer ofrendas, promesas, votos, llevar collares aquí y allá, pero el corazón está en otra parte. El corazón está para servirse uno mismo y no para entregado a Dios. Esto le pasaba al pueblo de Israel y pasa en nuestros días. Hoy muchos creen a su manera, ya sea que sean miembros de una iglesia o no, porque también dentro de la iglesia puede haber personas que no son obedientes a la palabra de Dios, que quieren servirse a ellos mismos y no a Dios. Podemos tener templos, podemos tener programas como en el día de hoy, podemos tener conferencias, música, pero Dios te sigue preguntando, ¿dónde está tu corazón? Y repito, la respuesta a esa pregunta está, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus prioridades? Es primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos cumpliendo que el Señor es nuestro primer amor. Hermanos, porque para entender la respuesta a estas preguntas, vamos a desglosar un poquito el salmo que nos ayuda a responder estas dos preguntas. En primer lugar, Dios busca una adoración que nazca del corazón. Una adoración que sea un estilo de vida, no de un día o de un espectáculo. Dice el salmista en el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza. ¿Por qué dice el Señor sacrificio? Sacrificar, alabanza. Hermano, porque el verdadero adorador en espíritu y en verdad no solamente canta y adora cuando todo marcha bien, cuando me siento bien. ¿Y cómo tienen que luchar los pastores en cualquier iglesia donde se predique la sana doctrina? Con este sentimiento, no pastor, porque hoy no me siento bien. Precisamente por eso es que la adoración y congregarnos tienen que ser parte de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto racional. Alabar y congregarnos cuando duele congregarnos, cuando duele alabar, cuando hay incertidumbre que no sabemos de lo que será mañana de nosotros, cuando el diagnóstico médico no cambia y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, aunque hemos rogado tantas veces al Señor. Cuando la economía aprieta, cuando los recursos nos aprietan, cuando llega el desánimo, cuando el corazón está abatido por situaciones que nos han sucedido, cuando el cansancio emocional y físico pesa, cuando nadie entiende, cuando cuesta, debemos ofrecer sacrificios de alabanza. Es cuando más deberíamos congregarnos, es cuando más deberíamos alabar al Señor, porque Dios se manifiesta en medio de la alabanza. Es que no podemos entender, ya los cristianos maduros seguro comparten conmigo, no podemos entender cuando un cristiano se siente así, lo que hace es, deja de buscar el remedio que Dios está ofreciendo. Y es una excusa entonces, no, ese es el momento de que digo, Dios se va a manifestar en el culto, el Espíritu Santo se va a manifestar y podré cantar y podré congregarme porque Él lo manda y Él va a consolar mi corazón, Él va a proveer para mis necesidades. A veces que la fe tenemos que llevarla a la práctica, no solo que sea intelectual, porque aquí dice que el Señor manda bendición y vida eterna y queremos todos bendición, pero eso la queremos a nuestra manera y es como Dios la ha establecido. Ese es el sacrificio de alabanza, aun cuando usted no entienda esto que te estoy explicando, cuando usted no lo sienta, aun cuando le duela, decide alabar a Dios, decide congregarse con su pueblo. Amén. Y Hebreos 13:15 prácticamente repite la misma enseñanza. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre. No hoy, que hoy sí yo voy a hacer lo que dijo el pastor, no lo que digo yo, porque al fin y al cabo es lo que dice la Biblia, es lo que importa. Somos transmisores, mensajeros, heraldos de la palabra de Dios. Pero no es hoy porque te lo estamos recordando, es siempre, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza verdadera nace de un corazón agradecido. ¿Dónde está tu corazón? No es de las circunstancias. A veces pensamos que cuando las circunstancias mejores yo voy a alabar a Dios y voy a congregarme. No, así no nos dice el Señor, eso no es la enseñanza bíblica. Depende de dónde esté nuestro corazón. La pregunta no es
¿Pudiste cantar hoy con las alabanzas? ¿Pudiste hoy congregarte? No, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Pablo y Silas estaban encarcelados. No alababan porque estaban libres. Alababan estando aún encadenados. Y precisamente Dios obró en medio de la alabanza. Amén. Cuando te sientes en esa situación y está en tu poder asistir, poder alabar, hágalo. Amén. Experimente lo que yo te estoy transmitiendo para que no solamente yo te lo diga, sino que tú lo experimentes. La fe hay que vivirla para experimentarla. Amén. No para que nos la digas, no para leerla, no para entenderla, sino para vivirla como parte de un discípulo. En segundo lugar, Dios busca un pueblo que viva bajo su señorío. Una adoración que nazca del corazón primero, pero que viva bajo el señorío de Cristo. Amén. Dice el versículo 14, continúa: cumple tus votos al Altísimo. En Israel los votos eran promesas, eran hechas voluntariamente. Hoy muchos todavía hacen promesas y votos, pero aquí hay un principio mucho más profundo. No prometas algo que luego no vas a vivir. El Señor nos enseña que sea tu sí, sí, y tu no, no. Que sea amén, sí y amén, cuando sea no. Es difícil luchar cuando a veces los líderes no podemos saber cuando algún miembro congregado va a cumplir lo que dice. Porque entonces después, hoy me siento mal, hoy las excusas que puse ahorita, la economía que me aprieta, y podemos excusa entonces para aquello que dijimos sí, sí, y que sea no, no. Alguien podría decir, pero yo nunca he hecho un voto después de ser cristiano. Quizás antes se hacía voto cuando iban a consultar a esos espiritistas de religiones por la madrugada. Pero hoy podemos decir como cristianos, yo nunca hice un voto, seguro. Seguro que tú nunca has hecho un voto. ¿Qué le dijiste el día que confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador? Dijiste, Jesús es mi Señor. Hay que vivir bajo el señorío de Cristo. Si lo dijimos, tenemos que saber que estamos bajo su señorío, no bajo tu señorío. Ya tú no eres dueño, tú eres mayordomo. Esa prioridad de que Él sea el primero, porque tú decidiste aceptarlo como tu Señor y Salvador. Ese sí es un voto. Y el Señor toma muy en serio esa confesión que hicimos. En Lucas 6:46 dice el Señor, palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces no se te extrañe que en aquel día, ahí en Mateo capítulo 7, en el día del juicio final, nos sorprendamos. Yo no estoy donde que pensaba que debía estar, yo no estoy en el cielo. Si yo te llamaba a ti Señor, Señor, dije, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Un corazón agradecido quiere hacer la voluntad, no por carga, sino porque ya sabe en las manos de quién está. Ya por amor lo hacemos, no por ley. Pero es que es una idea que se repite. Lo dice el Señor, palabra de Dios. Estoy recordando a ustedes, tienen que tomarlo como la palabra del Señor que se lo dijo a sus discípulos. Y si eso se le dijo a ellos con las condiciones que para nosotros serían tan terribles, entonces sí que tuviéramos mucha excusa. Persecución, cárcel, condiciones de trabajo en el hogar que eran muy inferiores a la tecnología que tenemos hoy, condiciones de transportación, de cómo tenían que caminar, las calores. Y a ellos no se les pedía que dejaran de congregarse ni dejaran de alabar. Y hoy nosotros con mucho más recursos, con muchas más condiciones, ponemos excusas para no hacer lo que el Señor dice. En Juan 14:15 podemos decir, si yo pregunto aquí, ¿cuántos aman al Señor? Todo el mundo va a levantar la mano, y allá afuera el que me escucha y lo vean las redes. Pero si yo no te lo cree por lo que tú digas. ¿Por qué? Porque se lo cuestionó a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama quiere servir al Señor, porque Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si faltaba otro recordatorio, nuevamente en el capítulo 15 de Juan dice, ¿cuántos dicen que somos amigos de Dios? Él es mi amigo, somos amigos de Cristo. ¿Sí? ¿Really? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vea cómo el cristianismo nominal, el cristianismo de las redes, el cristianismo que no se congrega, cómo están viviendo de una manera que nada tiene que ver con lo que Jesús enseñó.
guardar su palabra, hacer lo que Él dice, guardar sus mandamientos. Hoy queremos hacer todo lo que yo digo y lo que yo creo. No lo que Jesús, en su sacrificio en la cruz que tanto nos amó, nos pide ahora, ínfimamente, que nosotros hagamos por Él. No es que la Escritura nos lo dice. Yo he heredado mucho a ustedes en los estudios, enseñanza acerca de interpretar la Biblia, de que muchas de las promesas que hoy reclaman los creyentes son condicionales. Y eso es lo que está diciendo el Señor. No es que al Señor no le agrade los sacrificios que hagamos, porque Él dijo que tenemos que vivir en sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Lo que al Señor no le agrada es que hagamos sacrificio por hacer sacrificio, con un corazón alejado de Él. No, todo tiene que partir de nuestro corazón. Entonces sí, mostremos nuestra fe, como dice Santiago, por nuestras obras, pero no al revés. Las obras no nos salvan, no es ser religiosos, activismo religioso para cumplir con la organización, con la iglesia, no es por agradecimiento a Dios. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque Cristo ya debió haber transformado tu corazón. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechos nuevas. Entonces, esa nueva criatura reconoce el amor tan grande del Señor, cuánto sufrió por nosotros, cuánto nos amó, cómo él tuvo que pagar por mis pecados, el castigo que Él sufrió. El ejemplo de esa iglesia primitiva en la Escritura dice, wow, yo aunque tengo que pagar un costo, nada se parece a lo que pasó el Señor Jesucristo y el resto del testimonio de las iglesias en la Biblia y muchas iglesias hoy perseguidas en el mundo. La obediencia no compra la salvación, es fruto del amor a Dios. Es evidencia que puedes decir que por nuestros frutos nos conocerán. Si somos salvos tenemos que dar frutos de cambio, transformación, fruto de servicio, fruto de obediencia. Y no al revés. Hay una enorme diferencia entre creer que Jesús existe. Santiago nos dice, ¿qué mérito tenemos? Que hoy no, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿qué mérito si los demonios también creen y tiemblan? Hay una diferencia entre creer que Dios existe y vivir bajo el señorío de Cristo. Ahí está la diferencia. Ahí es donde muchos prefieren las religiones. Porque pongo una vela, un collar y hago después lo que me parezca. Yo sigo siendo mi Dios. La gran mentira de Satanás. El día que coman ese árbol del bien y del mal serán como dioses. No queremos bajar a servir, no queremos humillarnos en la palabra, no queremos hacer lo que Dios nos manda. Yo sí creo a mi manera, pero ¿para qué queremos creer a nuestra manera? Piensen, para hacer lo que yo quiera. Ese es el sentido de la religión y de creer a mi manera. No someterse a la Biblia y luego no se someterse a los líderes que están tratando de llevar la palabra, porque Dios nos ha puesto como pastores y maestros. Entonces hay muchas excusas, pero al final la excusa que pueden poner afuera por lo que ha sucedido esto, por lo que ha sucedido lo otro, pero el Señor Jesucristo es el que tenemos que poner nuestra vista, el autor y consumador de nuestra fe, lo que Él nos manda hacer. Entonces cuestionamos la palabra, cuestionamos y somos más sabios nosotros que la palabra. Muchos quieren un Salvador, bendiciones, ¿cuántas tengo ya? Y vengan bendiciones. Y yo siempre pongo este ejemplo, la lámpara de Aladino, yo froto, Señor, bendíceme, Señor, mira este problema que tengo, Señor, y queremos, no. Señor bendice, pero también el fuego consumidor. Amén. Queremos solamente ese Salvador, pero vivir bajo su señorío, pocos desean un Señor, porque también tenemos responsabilidades, como Él ya nos dijo en esos 3 versículos que cité. ¿Cómo me va a llamar Señor? ¿Cómo me va a decir que soy tu amigo? ¿Cómo me va a decir que realmente soy tu amigo, tu Señor? Si no hacen lo que yo le digo, que me ama. Entonces, repitiendo la idea, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Tu corazón va a terminar siguiendo aquello que tú más valoras. Si tú no valoras ni tienes fe en las promesas bíblicas de la congregación, de la alabanza, del servicio, del don que Dios nos ha dado, de todo lo que nos dice que debemos vivir ahora como cristianos, bueno, tu tesoro va a seguir siendo otro. Por eso Jesús habló primero del tesoro, para hablar de nuestro corazón. Si mi mayor tesoro es Cristo, mi corazón irá detrás de Cristo. Si mi mayor tesoro es el dinero, los trabajos, mi corazón irá detrás del dinero y los trabajos. Si mi mayor tesoro es la carrera, los estudios, pues entonces mi corazón irá detrás de ello primero, antes que Cristo. ¿Es una ley espiritual? Dime dónde está tu tesoro y ahí va a estar tu corazón, aunque después diga que amas a Dios, aunque después diga que es tu Señor, aunque después diga que tú eres amigo. Pero tú me estás diciendo que eres amigo del trabajo,
y de otros lugares antes que Cristo, si realmente no lo tenemos en primer lugar. Dios busca a hijos que realmente dependan de Él, no que lo digan, que realmente dependan de Él. Dice en el versículo 15, invócame en el día de la angustia. Eso también nos encanta. Qué maravilloso. Dios no necesita nuestros toros, nuestros machos cabríos en aquella época del pueblo de Israel. Tampoco necesita hoy para nosotros nuestra religiosidad ni nuestro activismo religioso. Si hay un corazón alejado de Él, si hay un corazón que no tiene a Él como el primer tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Allí donde está tu tesoro. Pero Él sí desea escuchar nuestra voz. Aunque nosotros quedamos siendo infieles, Él sigue siendo fiel. Dice, ven a mí, clama a mí y yo te responderé. Aquí también dice el Salmo, clama. No te dice, resuélvalo tú solo. No te dice, clama a mí, invócame en el día de la angustia. ¿Por qué no viniste ese día en que te sentías tan mal y que le decían a los pastores, no voy porque me siento mal? ¿Por qué no viniste a invocarlo junto con el pueblo de Dios? ¿Por qué no confía que puede salir sanado, que el Espíritu Santo puede obrar y salir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento como promete la Biblia? ¿Por qué acaso no decimos, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece y yo soy más que un vencedor? Pero no puedes levantarte de la cama para salir de tu casa cuando te sientes mal y lo pones como excusa. Entonces, ¿dónde está esa promesa? ¿Solamente para bendiciones? Yo soy cabeza y no cola. A mí quedármelo todo aquí sentado, sin obedecer al Señor. Él desea escuchar nuestra voz, nuestras oraciones. Hermano, y orar y congregarse es una confesión de dependencia, que dependemos los unos de los otros. No se le ocurrirá yo a dejar un brazo en mi casa. Y como lo puso el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. A nadie se le ocurre desprender, dependimos con el cuerpo completo. Pero a nosotros se nos ocurre que por cualquier cosa dejamos al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo, desmembrado. No, tenemos que trabajar y dependemos los unos de los otros. ¿Cuántas veces, más de 50 veces nos habla de los unos de los otros que nos necesitamos? Y hay quien quiere vivir como jinete solitario. ¿Cómo es que entonces vas a ver lo que yo necesito? O lo que tú necesitas, piensa que hay que verlo a ellos en las casas. Lo que Dios te manda a ti es a congregarte. Y que llame a los ancianos de la iglesia. Y que pidan oración por ti. Humíllate. La religión no es a tu manera. Clama. Cada oración dice, Señor, tú sabes que no puedo, pero tú sí puedes. Estoy aquí, humillado en tu presencia. Un niño pequeño no siente vergüenza de pedir ayuda a su padre, pero a veces nosotros sentimos en nuestro orgullo vergüenza de decir que necesitamos oración y de pedir oración. No, la oración derrota el orgullo. El amor por Dios derrota el orgullo. Él mismo se humilló, dejando su trono por amor a ti, por amor a mí, tomando forma de siervo para morirle en la cruz. Él no vino a buscar y a salvar a los que se creen que no tienen necesidad de médico. Él vino a buscar a los enfermos, a los que tienen necesidad de arrepentimiento. Él vino a buscar a los que se consideran perdidos. ¿Y quién no está perdido? Todos. Pero luego después, en cuarto lugar, dice, Dios promete intervenir. Qué maravilloso. ¿Cuántas oraciones respondidas en nuestra iglesia? ¿Cuántos milagros hemos visto aquí? Y seguiremos viendo y bendiciones. Él dice, yo te libraré. Ay, nos encanta eso. Yo oré y Dios me libró. Pero si he sentado en mi casa mejor, porque Dios es bueno, Dios es amor. Él no dice nuevamente, yo te libraré. Bueno, los globos de cumpleaños. Y está aquí celebrando la palabra de Dios. No dice, líbrate primero. No, la iniciativa sigue siendo divina. La salvación siempre comienza con Dios. Y entonces más explosiones para esto. La salvación y la gracia es de Dios, no es del hombre, para que nadie se gloríe. Hay que aplaudir ese amor, esa gracia con voladores. Porque hermano, ¿qué sería de mí si el Señor no hubiera llegado con su gracia? Si no lo hubiéramos conocido, pero lo conocido porque Él nos buscó primero. Siempre comienza con Dios. Toda la Biblia, Él llama, Él salva, Él sostiene, Él nos libra. Y aquí hay algo importante, eso no termina allí. Dios nos libra. Atención, iglesia, que esta tenemos que aprenderlo bien. Tenemos que, y decírselo a los que no creen así, por los que estamos orando en estos 30 días. Dios nos libra para que vivamos para su gloria. Dios nos rescató para que hablemos a otros ahora.
para que anunciemos las virtudes de aquel que tanto hizo por nosotros. Que no nos quedemos callados, que seamos una luz en una montaña que alumbre en medio de este mundo. Él dice ahora, está bien, tú clamas, yo te voy a librar, pero tú me vas a honrar. Digamos, Señor, yo te voy a honrar porque tú me has bendecido tanto. ¿Y cómo yo te voy a negar algo a ti? ¿Por qué no repetimos? Yo te honraré. Amén. Honremos al Señor. Aquí está el propósito de las respuestas de Dios. No es porque nos merecemos. No es para estar pidiendo la lámpara de Aladino. ¿Qué hacemos con las respuestas que Dios nos ha dado a tantas peticiones? Dios no quiere solamente resolver tu problema. Él quiere transformar tu vida. Y lo decía en Romanos a las visitas que están aquí hoy. Que a veces puede ser que no entendamos estos términos. Pero Dios te ha dado vida, te ha dado familia, dice Romanos. Y no debería toda esa benignidad de Dios, toda esa bondad, todo ese amor, hacerte pensar hoy que debes proceder al arrepentimiento. ¿O crees que lo has recibido porque lo mereces? No, es el que te ha dado la salud para que tu misericordia se renovara en esta mañana y pudieras estar aquí. Él quiere transformar tu vida, darte una vida nueva. Muchos buscan la mano de Dios, la bendición de Dios, pero pocos buscan el rostro de Dios. La bendición de Dios como María a sus pies, la mejor parte. Muchos buscan el milagro, pero pocos buscan al Dios del milagro. La liberación nunca fue el final, es el comienzo de una relación tuya con Dios por agradecimiento. Como ocurrió con el endemoniado Gadareno, que fue a su pueblo a anunciar. Como ocurrió con la mujer samaritana, que también fue a su pueblo a anunciar. Como ocurrió con el apóstol Pablo. Dios los libró y luego vivieron para su gloria. Estamos aquí para alabanza de su gloria. Quiero hacerte otra pregunta que seguro vas a poder decir que sí. ¿Dios ha respondido a tu oración? Tenemos que decir que sí. ¿Cuántas oraciones ha respondido? Entonces ahora tenemos que preguntar, ¿y qué hiciste después? ¿Lo estás honrando más o menos o igual? En base a tus respuestas de Dios a tu oración, ¿lo sirve más o menos o igual? En base a la respuesta de la oración, y muchos de los que estamos orando, ¿lo están sirviendo más, lo obedecen más o están igual? O simplemente están esperando al próximo domingo, o están esperando al próximo problema para volver a pedir por su problema para poder seguir igual. Nuestros hermanos, en base a la respuesta de él, dice que debemos honrarlo. Nuestro electro debe estar arriba, siempre vivo, siempre caliente. Y a veces el Señor nos da respuesta a la oración para que estemos calientes y no tibios, como un buen electro ahí vibrando. Y no, parece que está ahí plano. No hay vibración, no hay reacción. Parece que están muriendo. Son tibios. Y a veces hasta mejor que fueran fríos, porque pudiéramos saber que no son conversos. Pero el que es tibio parece que sí, pero no, y sí, pero no. Anda acá como la ola del mar, para adelante y para atrás. Y no se dan cuenta que por ahí anda Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quien está buscando a no devorar? A los que se apartan. A esos que están tibios. Lo arrastran todos vientos de doctrina. Se lo llevan para aquí y para allá. El sexto lugar, ahora resume, podemos decir el resumen de este salmo, ya casi acabando. Dice el versículo 23, el que sacrifica alabanza, me honrará. Cuando tú sacrificas y te esfuerzas para hacer lo que Dios quiere, estás honrando al Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo lo que bebamos, todo lo que hagamos ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí encontramos dos marcas del verdadero creyente. Primero es alguien que se sacrifica, alabanza, se presenta en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un corazón agradecido. En segundo lugar es alguien que ha ordenado su camino. Como ahí en la iglesia en Tesalónica que estamos estudiando, estos hermanitos ahí en Tesalónica, habían cambiado, habían sido transformados de los ídolos a Cristo. Tiene que haber cambio, una vida transformada. No es que hable de perfección, no somos perfectos, pero habla de dirección. Habla de que nuestra vida ha tomado un cambio de dirección. Ahora quiere seguir a Dios, lo reconoce como su Señor, quiere obedecerle. En base a tan grande amor. Vida transformada. En el Antiguo Testamento, ordenar el camino
significaba volvernos a Dios, abandonar la hipocresía religiosa, la religiosidad, caminar conforme al pacto. Pero en el Nuevo Testamento revela cómo ocurre eso. No es simplemente esforzándonos más, no es por obra. Sucede mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Isaías dijo: deje el impío su camino. Pedro predicó: arrepentíos. Pablo resumió el evangelio diciendo: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que hay una conexión maravillosa. El Salmo habla del camino y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Los primeros cristianos eran conocidos precisamente por eso, por los del camino. Así se veía más al principio, porque estaba siempre en el camino predicando y siguiendo al camino que es Jesucristo. En otras palabras, nadie puede ordenar verdaderamente su camino hasta que se encuentra con Cristo. Déjame decirte, si me visitas hoy y no has aceptado a Cristo como tu camino, no vas a encontrar el verdadero camino, la verdadera paz que tú necesitas, que tengas un encuentro con Cristo. El arrepentimiento es abandonar el camino viejo. La fe es entrar en el camino verdadero en Cristo. Por eso, a la luz del Nuevo Testamento podemos decir: el que se arrepiente y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, experimenta verdaderamente la salvación de Dios. Una ilustración casi para cerrar. Imagina a un hombre perdido, a mí mismo perdido antes de conocer a Cristo. Usted perdido antes de conocer a Cristo. Este hombre es usted o es su familiar antes de conocer a Cristo. Imagínate que hacia allá hay un bosque con un gran pantano. Y yo cada día me esfuerzo más a caminar hacia afuera. Hacia allá y es un bosque más espeso y más pantano. Y me voy hundiendo, pero sigo caminando. Cada paso me aleja más de la salida del bosque, me aleja más de la tierra firme, me hundo más en las espesuras del bosque, me hundo más en el pantano. Pero de pronto aparece un guardabosque y te dice: no necesitas solamente caminar más fuerte, necesitas cambiar de dirección. Ese guardabosque es nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola, eso es arrepentimiento. Yo iba hacia allá, pero ahora me viro acá y camino hacia Jesucristo, hacia quien dijo ser el Dios mismo, mi Salvador, mi Señor, el que pagó por mis pecados. Y yo me arrepiento, Señor, de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Es un cambio de dirección, completo, dirección opuesta. ¿Querrás hacerlo en esta mañana? ¿Querrás dejar tus caminos para venir al camino del Señor? Pero luego el guardabosque añade: no basta con cambiar de dirección, ahora sígueme. No basta solamente con decir: ya yo acepté a Cristo, ahora sígame. Anda como yo anduve. Imítame. Madura a la estatura mía. Ese es el reto de la Escritura. Eso es la fe. El arrepentimiento, cambiamos de dirección. La fe, cuando seguimos a Cristo. El arrepentimiento abandona el camino equivocado. La fe sigue al guía correcto, al camino correcto. Jesús no solamente vino a decirnos dónde está el camino, como tantos religiosos que hay, que dicen que mostraron un camino. No, es el único que haya dicho: yo soy el camino. Él no mostró un camino, él dijo que era el camino, y por demás, entonces ese sí es el camino. Yo quiero hacer un llamamiento. Querrás aceptar a Cristo hoy como tu Señor y Salvador. Querrás decir: Señor, yo soy pecador, yo he pecado contra ti y con tu palabra. Yo no me considero digno. He trabajado en religiones, en obra, pero nunca había conocido este camino. Reconozco que soy pecador, reconozco que por mis obras no iré al cielo. Y hoy me he dado cuenta de que tú eres el camino, la verdad, la vida. Tú eres quien pagaste por mis pecados. Señor, perdóname. Hoy reconozco que la sangre de Cristo me limpia de mis pecados. Recibo tu perdón. Pero también reconozco que, Señor, tú moriste en la cruz, tú fuiste sepultado y tú resucitaste. Yo creo que tú eres mi Señor, mi Salvador, quien resucitaste de la tumba. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hacemos esa oración, todas hemos hecho un día de otro, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Bienvenido a la familia de Dios. En conclusión, Dios sigue haciendo hoy la misma pregunta que hizo en tiempos del salmista Asaf. No cuántos sacrificios trajiste, sino
¿Me adoras con un corazón agradecido? ¿Vives bajo mi señorío? ¿Clamas a mí en tu necesidad? ¿Me glorificas y me obedeces cuando respondo? ¿Me honras? ¿Has ordenado tu camino viniendo a Cristo con arrepentimiento y fe? Porque el verdadero cristianismo no es creer a mi manera. El verdadero cristianismo consiste en asistir, no es asistir a un templo una vez por semana. El verdadero cristianismo es vivir cada día bajo el señorío de Cristo. Llamado final con estas preguntas. ¿Ha usted ordenado realmente su camino mediante el arrepentimiento y fe en Jesucristo, el único camino al Padre? ¿Es mi cristianismo, tu cristianismo, una colección de prácticas religiosas o una vida rendida al señorío de Cristo? ¿Buscas solo a Dios cuando estás necesitado, cuando quieres ser librado, o deseo honrarlo en mi vida cada día, en las buenas y en las malas, tanto en la angustia como en la abundancia? Quizás hoy no necesitemos preguntarnos primero: voy a la iglesia, me congrego, leo la Biblia, ofrendo. Todas estas cosas son importantes, pero debemos preguntarnos otra cosa. Antes que todas ellas, Dios nos hace la pregunta más profunda: ¿dónde está tu corazón? Porque cuando el corazón pertenece a Cristo, la alabanza es verdadera. La alabanza hace un sacrificio de alabanza. La obediencia deja de ser una carga. La oración se hace con naturalidad, con agradecimiento, con fe. Ofrendamos con alegría, como el dador alegre. Y la vida termina honrando a Dios. ¿Dónde está tu corazón? Esta sigue siendo la pregunta del cielo en esta mañana para nosotros. Y que nuestra respuesta sea: Señor, Padre, mi corazón está en Cristo como mi mayor tesoro. Aleluya, así sea.